que hay dos ventrículos laterales, uno en cada hemisferio, y estos van a tener una cavidad con forma de C. Entonces van a estar cubiertos de epéndimo y van a estar llenos de líquido cefalorraquídeo y puede dividirse en un cuerpo. Este cuerpo a su vez va a dar lugar a tres cuernos: el cuerno anterior, donde se va a encontrar el lóbulo frontal, el cuerno posterior, donde va a estar el occipital, y el cuerno inferior, donde estaría el temporal. Ya. Entonces estos se van a comunicar con la cavidad del tercer ventrículo mediante un foramen o agujero interventricular, como podemos ver en la imagen. Ya. Ahora los núcleos basales. Por núcleos basales entendemos núcleos de la base. Ya, entonces estos van a ser una colección de masas de sustancia gris que van a estar situadas en cada hemisferio cerebral. Entonces vamos a hablar de tres específicamente: el cuerpo estriado, el complejo amigdalino y el claustro. Ya, vamos a comenzar con el cuerpo estriado. Vemos que se encuentra en posición lateral con respecto al tálamo y que está totalmente o casi totalmente dividido por una banda que se va a conocer como cápsula interna. Ya. Vamos a hablar de dos núcleos, el núcleo caudado y el lenticular. El caudado va a tener forma de C y es de sustancia gris y está relacionada estrechamente con el ventrículo lateral. Va a estar separada del núcleo lenticular por la cápsula interna. Ya. Y el núcleo lenticular, en cambio, va a ser igual una masa de sustancia gris, pero este va a tener una forma de cuña y va a estar sepultado en la profundidad de la sustancia gris. Ya. Este también va a estar relacionado, obviamente, con la cápsula interna, que lo va a separar del núcleo caudado, pero también del tálamo. Entonces, para tratar de ubicarnos aquí, vemos que aquí estaría el núcleo caudado y el núcleo lenticular, por otra parte, estaría aquí. Núcleo caudado y núcleo lenticular. Ahora vamos a ver que está relacionado con la cápsula también externa. Esta es igual una fina lámina de sustancia blanca, que estaría la cápsula externa. Y también vamos a ver otra lámina de sustancia gris que se va a llamar claustro. ¿Ya? Entonces tenemos la cápsula externa y el claustro. Y obviamente vamos a ver también que este se va a continuar, el núcleo lenticular con el caudado. Como podemos ver aquí en la imagen, el núcleo caudado es todo lo que se representa en verde y el núcleo lenticular sería este pedazo en azul. Entonces vamos a ver que se continúa. Ya, aquí tenemos otra imagen que nos da más o menos una visión de dónde se encuentran estos núcleos. Aquí estaría el núcleo lenticular con sus dos partes, el putamen y el globo pálido. Tenemos también el claustro, a la cápsula externa, como ya habíamos visto, y ya. ¿Y cuál es el cuerpo estriado ahí? Todo. Todo, ¿no es cierto? Sí. Una pregunta, ¿esto tú sacaste del capítulo de cerebro? ¿O leíste Sí. También el capítulo todo el texto viene del libro, pero las imágenes sí consulta externas porque en el libro no me se... refiero a que leíste adicionalmente el capítulo de núcleos basales o solo está el capítulo de cerebro. Solo en el capítulo de cerebro. Solo el capítulo de cerebro. Sí. Ya. Ahora el núcleo amigdalino, si nos dimos cuenta en la anterior imagen que les mostré, el núcleo caudado terminaba con el amigdalino aquí en la punta. Entonces se encuentra en el lóbulo temporal cerca del umbus y también, como sabemos, se considera parte del sistema límbico. Y ahora el claustro, que ya habíamos hablado, pero bueno, dice que es una fina lámina de sustancia gris que va a separar la sustancia lateral del núcleo lenticular y también que su función se desconoce. Ya. Ahora la sustancia blanca. Vamos a ver que estos se van a clasificar en tres tipos de fibras. Va a estar compuesta por fibras nerviosas mielinizadas y que estas fibras se van a clasificar según sus conexiones. Vamos a tener fibras de proyección, de asociación y comisurales. Las de proyección van a comunicar la corteza con las de estructuras subcorticales, la de asociación áreas entre sí pero dentro de un mismo hemisferio, y las comisurales las áreas de un hemisferio con las de otro. Ya, vamos a comenzar a hablar de las fibras. Ya, a ver, de proyección vamos a ver que comunican la corteza cerebral, la parte más externa, con las estructuras subcorticales, es decir, debajo de la corteza. Ya, de asociación, áreas de entre sí, siempre y cuando estén dentro del mismo hemisferio. Y las comisurales, en cambio, áreas de un hemisferio, pero con las de otro hemisferio. A ver, entonces... ¿Cuál sería un ejemplo de fibras de proyección? Las de proyección eran la de la corona radiada y también una ocular, también decía que era en la parte posterior. Todas posterior. van a bajar y van a irse más allá incluso de cerebro. Por ejemplo, ahora vimos, conversamos del viernes. ¿Qué de todo? Vi la corona radiada también la posterior, que le digo que es ocular, va después de... O sea, primero va la... ¿Cómo se llama?
Ajá, después de la decusación tengo una imagen que muestra que las fibras van a la corteza después de la decusación, como los tractos que hemos visto más o menos. ¿Como cuál, por ejemplo, de proyección? De proyección, pero todos tienen una corteza. Sí, todo tiene relación con la corteza de corteza. Dame una. No sé, la Tracto. siliconiforme. Ok. El tracto, el más grande, el motor. Lateral. Ah, No, ese es el temperatura. motor. 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 Córticos. Una de asociación. O vamos a ver algunas de estas. Solo habla de los tipos y cómo funcionan las fibras. Pero Un ejemplo de fibras de asociación. Que conectan, por ejemplo, puede ser, que conectan, por ejemplo, el área del roca con el área del origen. A mí me decía en el libro versículo enseñado, símbolo. No sé si tienes, entonces ya. O sea, lo que decía el libro. Ya. A ver. Pero bueno, ya. ¿Y las comisurales? Las comisurales de ¿Qué son? Sí. Las comisurales en cambio comunicaban las áreas de un hemisferio con los otros. Ya. Siempre que presentes tienes que verles a los ojos. ¿A todos? Y verles la cara así para ver si se están entendiendo o no. No todos probablemente lo entiendan de una sola y les va a poder leer. Pero si ves caras decide que estás diciendo o pasando otra cosa, paras y le recuerdas. Porque estás bien, pero estás bien un poquito rápido y nos estamos perdiendo. La parte de núcleos basales está bien, porque como la vamos a volver a ver, no la repetimos ya. Pero entonces hay fibras. ¿Qué tipo de fibras hay, José? De proyección, asociación y comisurales. Ya, Angie, ¿cuáles son las comisurales? ¿A qué se refiere con comisurales? Conectaba un hemisferio con otro. Conectan de alguna forma un hemisferio con otro. Y las de asociación están conectando qué? O sea, diferentes áreas que dentro del mismo Todas hemisferio. integran normalmente el mismo hemisferio. Y las de proyección son las que salen de ese. Ya, ahora sí. Nos vamos con las comisurales. Ajá, con las comisurales. Ya, entonces vimos que conectan necesariamente las regiones correspondientes a los dos hemisferios. En estas se trataban 5 estructuras importantes dentro de las fibras comisurales, que van a ser el cuerpo calloso, la comisura anterior, la comisura posterior, el fornix y la comisura avenular. Ya, vamos a comenzar con el cuerpo calloso, que tal vez es el que más conocemos, que como sabemos va a conectar a los dos hemisferios cerebrales. Y este a su vez va a tener diferentes partes, que va a ser, bueno, estas partes son más para fines descriptivos en realidad. Ya, entonces tenemos el pico, la rodilla, el cuerpo y el esplenio, como podemos ver aquí. Pico, rodilla, cuerpo, esplenio, ¿ya? Entonces el pico, como podemos ver, es la porción fina del extremo anterior del cuerpo calloso y que se va a prolongar hacia atrás para continuar con el extremo superior, ¿ya? De ahí tenemos la rodilla, que es esta de aquí. Esta también vamos a hablar de fibras de la rodilla, ¿ya? Entonces este va a estar curvado y se va a doblar en dirección inferior. Podemos ver que va curvado, ¿ya? Y las fibras se curvan hacia adelante en los lóbulos frontales y forma el forceps menor-frontal, ¿ya? Ahora, en cuanto al cuerpo, vamos a ver que también tenemos fibras del cuerpo. Se arquea hacia atrás y termina con una porción engrosada, ¿ya? Esta porción que está más gruesa se va a llamar esplenio. Y las fibras del cuerpo, en cambio, se van a extender en dirección lateral, como las radiaciones del cuerpo calloso, ¿ya? Y también vamos a ver que van a tener haces de asociación y proyección, que cuando pasan hacia la corteza cerebral se van a denominar tapetum, un nombre raro, pero ya. Entonces, pico, rodilla, cuerpo, esplenio, y el esplenio es el engrosamiento del cuerpo, ¿ya? Ahora, la comisura anterior, en cambio, es un haz de fibras nerviosas que van a cruzar la línea media en la lámina terminal. En esta imagen podemos ver la comisura anterior y, como nos dice el texto, va a cruzar la línea media, ¿ya? También vemos que está comunicando a los hemisferios. Ya, entonces, cuando se siguen en el... Antes de que sigas con la comisura anterior, entonces, ¿qué son los forceps? Cambio.
Regrésale a la presentación. ¿Qué son los forceps y qué está encima del cuerpo nervioso? Que también nos explicó la anterior semana. Señálale dónde está, qué cosa queriendo decirle encima del cuerpo. Ahí arriba. ¿Recuerdas que ella dijo? Una cosa es cuando vemos laterales, es bien fácil que en lóbulos, pero cuando los vemos de manera interna, es diferente. Entonces hay un nombre, una estructura que sobrepasa básicamente los dos hemisferios, tanto el frontal como el parietal, y que tiene relación con el mal llamado sistema límbico. Bueno, es la corteza del arriba del cuerpo velloso. Casi que le sigue. Sí, ¿verdad? ¿Y qué es eso entonces del forceps, Anaí? ¿Qué es eso del forceps mayor y el forceps menor? Vuélvenos a explicar. Ya. A ver, bueno, entonces habíamos hablado de la rodilla y de fibras de la rodilla. Las fibras de la rodilla se van a curvar, se curvan hacia adelante, ¿ya? En los lóbulos frontales, ¿ya? Entonces, esto que se curvan las fibras se va a llamar forceps menor o frontal. Sí, básicamente son fibras que están conectando a los dos lóbulos frontales. Sí, es el forceps menor y está en la rodilla del cuerpo nervioso. Y el forceps menor es parecido, pero está en el espleen y están conectando los dos ojos laterales. Esos son los forceps mayor y menor. Son simplemente fibras. El menor es posterior y el mayor está en la rodilla. Entonces está conectando los dos hemisferios. Mayor rodilla. Ajá, entonces habíamos dicho que es un pequeño haz de fibras nerviosas que va a cruzar la línea media y les había mostrado esta imagen para que nos ubiquemos un poco mejor. Aquí estaría la comisura anterior, cruza la línea media y de igual manera conecta los dos hemisferios. Entonces, vamos a ver que se curva hacia adelante, hacia la sustancia anterior perforada y el tracto olfatorio. Y vamos a ver que también se habla de otro haz de tamaño mayor que se va a curvar en dirección posterior a cada lado para alcanzar los lóbulos temporales. Entonces vamos a tener... Perdón, creo que me equivoqué. Es el forceps mayor, es el posterior. Sí, tienes razón. Ya. Entonces la comisura anterior conecta, ya. Y es una de las fibras nerviosas con dos lazos. Perdón, no te escucho. Otra vez. ¿Qué? Comisura anterior. Grito. Ya. La comisura anterior es un haz de fibras nerviosas que cruza la línea media. Ya. Va a conectar a los dos hemisferios y sería esta estructura que podemos ver que está señalada en la imagen. Ok, entonces está inferior al cuerpo inferior. Sí. Aquí está el cuerpo calloso que conectaba también. Y aquí está la comisura anterior. Ya. También vamos a ver que se habla de una comisura posterior, este ya es otro corte, pero igual es un haz de fibras nerviosas que cruza la línea media, igual que la anterior. Pero en cambio este va a estar por encima de la abertura del acueducto mesencefálico en el tercer ventrículo. Y bueno, ahí dice que está relacionada con la parte inferior del tallo de la glándula pineal. Aquí está la glándula pineal y aquí está la comisura posterior. Entonces aquí podemos ver su relación, más o menos. Ya, en cuanto a su destino y su significado funcional, decimos que se desconoce, pero se cree que las fibras que proceden de los núcleos pretectales están implicadas en el reflejo fotomotor pupilar y se van a cruzar en esta comisura cuando se dirigen a la parte parasimpática. Pero eso se cree, o sea, en realidad no se sabe ni la función ni su destino. Ya, vamos a pasar con el fornix. Este está formado por fibras nerviosas mielinizadas y constituye el sistema eferente del hipocampo, que va a pasar hacia los cuerpos mamilares del hipotálamo. Entonces, bueno, vamos a ver aquí que nos habla en orden de cómo se va a formar el fornix. Entonces, las fibras nerviosas van a formar algo que se conoce como alveo. Ya, esta es una fina capa de sustancia. Alveo, ya. Fina capa de sustancia blanca que cubre la superficie ventricular del hipocampo.
¿ya? Entonces esta va a converger para formar las fimbrias. Esto es lo que nos interesa, ¿ya? ¿Por qué? Porque estas fimbrias van a aumentar su grosor de cada lado y van a llegar al extremo posterior del hipocampo para arquearse. Esto va a dar lugar a los pilares posteriores del fornix. Entonces aquí podemos ver los pilares del fornix y esto no sería nada más que un engrosamiento, ¿ya? De estas fimbrias que ya dijimos. Los dos pilares se unen en la línea media para formar el cuerpo del fornix. Entonces tenemos dos pilares, vemos que se van a unir y aquí se formaría el cuerpo del fornix. Y la comisura del fornix, en cambio, son fibras transversas que se van a cruzar a la línea media desde pilar hasta otro. Aquí vemos comisura del fornix, se cruza de un pilar a otro, ¿ya? Y la función de la comisura del fornix es conectar las formaciones hipocámpicas de ambos lados. ¿Sí se entendió? Sí. ¿Tienes una lista lateral para verle al fornix a la otra lista? Ya, bueno, eso ve mejor en la anterior para que entiendan las estructuras. Sí, o sea, básicamente eso está haciendo. Ya. Y bueno, y finalmente en cuanto a las fibras comisurales, tenemos la comisura avenular. Esta igual va a ser una más pequeña de fibras nerviosas que cruzan la línea media. Como nos dimos cuenta, todas hacen eso porque van a conectar los dos hemisferios en la parte superior de la raíz del tallo pineal, ¿ya? Esta se va a asociar con los núcleos avenulares que se sitúan a cada lado de la línea media y reciben muchas fibras aferentes, ¿ya? De los cuerpos amigdalinos y del hipocampo y se dirigen hacia los núcleos avenulares en la estría medular, ¿ya? Vemos que algunas de estas fibras van a cruzar la línea media, por eso es importante esta comunicación, para alcanzar el núcleo contralateral a través de la comisura avenular. Y bueno, también aquí se desconoce la función de los núcleos avenulares y sus conexiones en el ser humano, pero como vimos, su importancia es más de comunicación en cuanto a las fibras que cruzan la línea media. ¿Y en esa imagen dónde estaría el fornix? Igual lo se me cara. ¿Le vuelvo a explicar? Sí, no, solo que queremos ver. Ah, ya. Fíjense dónde está el cuerpo calloso. Señálale. Inferior está el fornix. ¿Y dónde estaría ahí la comisura anterior? La comisura, a ver, esta es la comisura posterior y la comisura anterior es aquí. Entonces, anterior o posterior. Y el cuerpo calloso está acá. Más abajo. Sí, a ver. Sí, aquí le marqué. Por ahí, Sí, ya. Entonces, en la imagen que les había mostrado, primero vamos a ver, o bueno, más anterior el cuerpo calloso, después la comisura anterior y después la comisura posterior. Ya. Con el fornix y luego. Sí. Ya. Las fibras de asociación. En cambio, estas, como ya habíamos visto, van a conectar varias regiones dentro del mismo hemisferio. Estas, en cambio, van a tener una subclasificación en cortas y largas, ¿ya? Entonces, las fibras de asociación cortas se encuentran inmediatamente debajo de la corteza, van a conectar los giros y estas fibras tienen un trayecto transversal, ¿ya? Las fibras de asociación largas, en cambio, se reúnen en haces, que van a estar nominados y pueden disecarse en un cerebro fijado con forma, ya. Ahora tenemos el fascículo uncinado, que va a ser un ejemplo de fibras de asociación. Este va a conectar la primera área motora del habla y los giros de la superficie inferior del lóbulo frontal con la corteza del polo del lóbulo temporal. Ya. Aquí está el fascículo uncinado, ¿ya? Y el cíngulo es un fascículo largo, en cambio. Entonces, este va a ser el fascículo de cíngulo. Vamos a ver que es un fascículo largo y curvado, que se encuentra dentro de la sustancia blanca del giro cingulado. Y vamos a ver que igual va a conectar los lóbulos frontal y parietal con el parahipocampo. ¿Sí? Ya. Ahora vamos a ver el fascículo longitudinal, tanto el superior como el inferior. El superior va a estar aquí en color rojo y el inferior en color azul, ¿ya? Para que nos demos una idea. El superior es el haz de fibras nerviosas de mayor tamaño y van a conectar la parte anterior del lóbulo frontal con el lóbulo occipital y el temporal, ¿ya? El fascículo longitudinal inferior, en cambio, se va a dirigir hacia adelante, desde el lóbulo occipital. Entonces partimos del lóbulo occipital y nos dirigimos hacia adelante, ¿ya? Conecta, bueno, ya. Pasando por fuera de la radiación óptica y se distribuye también hacia el lóbulo temporal, porque tenemos que pasar por aquí para llegar. Ya.
No. Sí, el fascículo fronto-occipital. El fascículo fronto-occipital, en cambio, conecta el lóbulo frontal con los lóbulos occipital y temporal y se encuentra en la zona profunda. ¿Ya? Se va a relacionar con el borde lateral del núcleo caudal. Sí. Ya. Ahora vamos a pasar a las fibras de proyección, que aquí es donde les había mencionado el ejemplo de la corona radial. Entonces, estas fibras, en cambio, van a llegar a la corteza. ¿Ya? Entonces, vamos a ver que son fibras, hay fibras nerviosas aferentes y inferentes, que vienen y van desde el tronco encefálico hacia toda la corteza cerebral. Entre este trayecto van a circular por grandes estructuras y masas nucleares de sustancia gris. Entonces, esto va a estar dentro de los hemisferios cerebrales, obviamente. Y en la parte superior del tronco encefálico van a formar una banda compacta que se va a llamar cápsula interna, que es esta banda de aquí. ¿Ya? Entonces, bueno, debido a la forma en cuña del núcleo lenticular, que ya habíamos hablado del núcleo lenticular, esta nos va a formar un brazo anterior y un brazo posterior que van a estar unidos por la rodilla. Una vez que las fibras nerviosas emergieron en la cara superior desde las masas nucleares, se van a irradiar, ¿ya? Entonces, las fibras emergen y ahí se van a irradiar por la corteza, ¿ya? Entonces, esto se va a llamar corona radial, es decir, las fibras emergen, se disocian por toda la corteza y van a formar lo que se conoce como corona radiada en todas las direcciones, ¿ya? En cambio, vamos a tener fibras nerviosas en la zona más posterior del ramo posterior de la cápsula interna y estas se van a conocer en cambio como radiaciones ópticas. Hay otra imagen también. Ajá. Estas son las radiaciones ópticas. Aquí atrás. Ya. Entonces, posterior. Entonces son posteriores o anteriores al quiasma. Posterior. Ajá. Y adelante, ¿cómo se llama? Antes del cruce. El nervio. Bien. ¿Qué más? Ahí estamos viendo la cápsula. Fíjense cómo es la cápsula interna que tanto han leído en las fibras. Hace más grande la imagen de la derecha. Ahí haces. Sí, esto de aquí. Ahí. Más adelante. Ahí. Ahí estamos viendo ese artículo que está pasando lateral al tálamo medial a los bordes de la base. Señala que viene desde la corteza y esa sábana que se va estrechando y que dice interna. Tálamos en azul, ahí el tálamo en azul y lateral están las fibras de la cápsula interna. Y la corona radiada es lo mismo, básicamente, pero está más arriba, simplemente por la forma que tiene, se le llama corona radiada. Pero tanto la corona radiada como la cápsula interna es sustancia, ¿verdad? Es una zona. Y ahí está, ¿qué está en color verde? ¿Qué está en color verde? Sí, entonces en esta imagen igual podemos ver que hay decusación, las fibras de proyección, es más o menos lo que hemos visto con los tractos, pero ajá, es cuando llega... Están viendo en rojo las de proyección y en verde las comisionales. Sí, entonces como que llega a la corteza, va en todas las direcciones con una radial. Cuando es posterior, en cambio, se va a llamar radiación óptica. Ya, Yolanda, ¿por qué crees que no podemos ver en el gráfico de la derecha las fibras de asociación? Porque como tal no es una vista lateral. Porque es un corte coronal. Entonces, ¿cómo los verías? ¿Cómo se les ve a los núcleos basales? Por ejemplo, la tabla. Un montón de puntitos. Lo que estarías cortando es justo coronal. Como tendríamos que ver un corte cervical, tal vez ahí veríamos. Ya. Bueno, Perdón, regresale. Lo que pasa es que le estoy preguntando por qué no podemos ver en el corte coronal a las fibras de asociación. ¿Qué son las fibras de asociación?
dos áreas normalmente del mismo hemisferio. Entonces están yendo, pues este es el cerebro, este es el cerebro. Es chiquito. Sí, vamos a utilizar. Entonces si este es el cerebro, le estamos diciendo el corte coronal, o sea aquí. Las fibras de asociación están conectando, por ejemplo, diferentes partes del mismo lóbulo o diferentes lóbulos. Entonces, si es, por ejemplo, el fascículo longitudinal superior está así, ¿qué pasa? Se recorta. No le veo solo un puntito, es como cortar un hilo. Y le ves de frente, solo le ves el corte. Ya. ¿Acabamos fibras de proyección? Sí. Ya, muy bien, entonces déjale ya abierto. Te faltan 3 de esos. Ya, vamos a ver. Ya. Ya. Ahora vamos a hablar. Sí, déjenme acabar. Ya, el septum pelúcido, ¿ya? Como vemos en su nombre, vamos a saber que va a dividir algo, ¿ya? Aquí está, eso es el septum. Es una línea, ¿ya? Una lámina vertical fina de tejido nervioso. Este va a estar formado por sustancia blanca y sustancia gris. Se encuentra entre el fornix y el cuerpo calloso y es una doble membrana con una cavidad cerrada. Forma una división, como ya les dije, como entendemos por la palabra septum, vamos a saber que va a formar una división entre los cuernos anteriores de los ventrículos laterales. Entonces, estos son los ventrículos laterales y aquí estaría nuestro septum dividiendo, ¿ya? Ahora la tela coroidea. Con tela coroidea se nos viene a la mente los plexos coroideos. Vamos a ver que es un pliegue bilaminar de la pía madre y tenemos plexos coroideos de los ventrículos laterales y del tercer ventrículo. Entonces, este es el del tercer ventrículo y este es de los ventrículos laterales, ¿ya? Comenzamos hablando con la de los ventrículos laterales porque sus bordes van a ser irregulares, se proyectan hacia afuera y están cubiertos por epéndilo, ¿ya? Pero a su vez estos como que van a descender, se proyectan hacia abajo. A cada lado de la línea media, la tela coroidea se va a proyectar hacia abajo y va a formar los plexos coroideos del tercer ventrículo. Entonces, si nos damos cuenta, esta lámina de lo que está así va a bajar, ¿ya? Y al momento de bajar va a formar en cambio los del tercer ventrículo. Entonces tenemos ventrículos laterales y tercer ventrículo. ¿Ya? Por eso se dice que están en el piso del ventrículos laterales y en el techo del ventrículo. Y finalmente vemos su irrigación. En cuanto a la irrigación arterial, podemos ver que está por las ramas coroideas, que van a venir de las arterias carótida interna, que es esta, y de las bacilares. Entonces ahí podemos ver que estas múltiples ramas, coroidea posterior medial, posterior lateral, anterior, pero van a provenir principalmente del tronco basilar y de la carótida interna. En cuanto a su drenaje venoso, va a ser dada principalmente por la vena cerebral magna, que va a reunir toda esta sangre, ¿ya? Entonces, esta se va a unir al seno sagital inferior y va a formar lo que se conoce como seno recto. ¿Y ya? Que lo dibujamos. Muchas gracias. Bien. Entonces, el miércoles nos vas a explicar en 3D todo lo que nos has dado. Pasaron unos links ahí bien chéveres. Aquí no se va a ver muy bien. No le cierres después. Sí, pues estamos viendo.